No sé, Albita, si te presentas y después me presento yo. Bueno, sí, mi nombre es Alba Martiletti, soy médica egresada de la Universidad de Buenos Aires por allá en el siglo pasado, en 1980. Hice cursos de homeopatía aquí cuando existía el Instituto Homeopático, Luis G. Páez, y esos títulos eran válidos. Después hice la maestría en la Universidad Nacional de Colombia con énfasis en homeopatía y pues desde ese momento docente en la Universidad Nacional, también ayudé a todo el grupo del instituto en la creación de la Unipaes y en especial del programa. Fui la primera directora del programa y en este momento soy docente de tiempo completo con el programa de la Unipaes y en la Nacional, y me dedico también a mi consulta. Pues esa es mi pequeño cuento. Entonces dejemos a la doctora Marcela. No se te oye, Marcela. Ya, ahora sí, yo me presento. Mi nombre es Marcela Muñoz. Actualmente soy la directora académica y de investigación de la UNIPAES. Soy médico veterinario de la Universidad Nacional. Hice inicialmente un curso de formación en homeopatía que se ofrecía antes de que fuera la universidad y después me formé como especialista en homeopatía veterinaria. Soy certificada internacional por la Asociación Internacional de Veterinarios Homeópatas y estoy certificada como docente por la IABH, que es la Asociación Internacional de Veterinarios Homeópatas. He sido docente de clínica estoy vinculada con la universidad desde el 2012 por culpa de la doctora Alba. Primero como directora del programa de homeopatía veterinaria y después en la dirección académica y de investigación. ¿Qué más les cuento? No más, atiendo consulta de pequeños animales, esa es mi práctica clínica. He sido docente de medicinas alternativas en Uniagraria y he sido docente de semiología, de materia médica y de práctica clínica en la Unipaes también. Entonces, la idea es que hagamos una charla de cómo nos enriquece la homeopatía en la práctica clínica a los médicos y a los médicos veterinarios. Y yo creo que inicia la doctora Alba contándonos un poquito de su experiencia. Sí, a mí me gustaría ver las cámaras y verlos, porque aquí yo solo veo a Marcela. Sería, no, no que hable, pero sería buenísimo poder saber que Verlos, sí, sí. que todos tengan las cámaras. La idea no es vamos a dar una charla sobre homeopatía, ni más faltaba. Yo pienso que contarles por lo menos cómo en el área médica yo me he enriquecido especialmente, ¿no? O sea, la homeopatía para mí ha sido un gran descubrimiento. Todos somos médicos y en el ejercicio de nuestra profesión uno siempre tiene vocación de servicio y quiere ayudar a sus pacientes de la mejor manera, para que alcancen el camino de la curación, ¿sí? Y a resolver sus problemas de salud. Y con la homeopatía yo pude encontrar ese camino de una manera muy fácil y sencilla. Todos pensamos con nuestra racionalidad médica occidental cómo tenemos que ayudar a los pacientes con los medicamentos que hemos aprendido en la universidad. Pero el gran enigma de la homeopatía o de los que utilizamos, los médicos que utilizamos medicamentos homeopáticos, es la curación desde un punto de vista distinto. El enigma es los semejantes, es decir, tratar de curar desde un punto de vista distinto. Estamos desde hace mucho tiempo que Hahnemann lo visibilizó, se está trabajando con lo que hoy llamamos nanopartículas porque son dosis muy pequeñas. Estamos trabajando el fenómeno epigenético que en la época de Hahnemann se llamaba
carga miasmática o enfermedad miasmática crónica. Él lo pudo ver así. Y además, estamos mirando al paciente desde la teoría de la complejidad, de modo que es lo más completo para la modernidad. No miramos una teoría unicausal, sino multicausal. eh, para la enfermedad y lo abordamos desde la individualidad de la persona, permitiendo que el paciente tenga un rol activo y participativo en su proceso de salud y enfermedad para ayudarle a resolver sus problemas. Pero el hecho de poder entender el fenómeno epigenético, de permitirle al paciente que se pueda liberar un poco de esa carga epigenética y trabajar con las dosis infinitesimales que no generan efectos adversos, que generan grandes beneficios, para mí fue el gran descubrimiento. Y nuestro acercamiento al paciente es igual que en la medicina convencional, pero nuestro abordaje en la historia clínica permite que el paciente se libere y cuente los síntomas con su gran manifestación característica e individual de cada uno de ellos, ¿sí? Entonces, lo entendemos desde la teoría de la complejidad que se expresa desde la individualidad de cada ser vivo. Y eso es una maravilla. Eso es una maravilla porque uno toma el caso, selecciona el medicamento más adecuado, hace la prescripción y uno empieza a ver cómo esos pacientes comienzan a mejorar y a resolver su proceso y a entender su camino de curación, lo que les va a permitir enriquecerse y ser feliz con lo que tienen y con lo que son, ¿es cierto? Porque muchas veces la enfermedad detrás de todo ese proceso complejo puede desarrollarse a partir de un bloqueo energético, de un bloqueo emocional, de un bloqueo de alimentación, muchas cosas. Inclusive en homeopatía tenemos cómo trabajar la microbiota desde los medicamentos unicistas que existen, los nosodes intestinales, desde hace muchísimos años y que se pueden trabajar desde una visión totalmente homeopática del proceso. De modo que para mí fue súper enriquecedor poder ver a nuestros pacientes desde un punto de vista distinto. No sé, Marcela, tú desde la veterinaria, ¿cómo vivencias eso? Porque pues tus pacientes no te cuentan, son los Eh, propietarios. yo creo que la veterinaria, todos llegamos de alguna manera a este tipo de medicinas porque salimos con un maletín muy valioso de la facultad, del pregrado, ¿sí? Pero llega un punto en la práctica que empezamos a sentir que ese maletín no es suficiente, que no logramos curar, ¿sí? Que paliamos y que metemos corticoides y antibióticos y, y paliamos, pero que finalmente no logramos curar. Y la consulta se vuelve un poquito frustrante y empieza uno a mirar otros horizontes, ¿sí? Yo llegué a la homeopatía, bueno, por un lado por un hijo, porque pues mi hijo mayor sufría de asma y de problemas pulmonares muy complicados y tal vez una noche por ahí a las 3 de la mañana con este niño tosiendo, tosiendo, tosiendo y yo mirando la mesita noche llena de pepas y de veloduales y de cosas, dije, tiene que haber alguna opción que no sea esto y llegué donde un médico homeópata muy famoso hace unos añitos, que era el doctor Carlos Palencia, y fue como mi primera aproximación a las alternativas. Después de que me gradué, empecé a ejercer, pero de verdad que empecé a sentirme que no era exactamente, creo que me pasó un poquito lo mismo que a Hahnemann, peleé un poquito con la medicina, porque sentía que no podía curar. Y finalmente encontré este camino maravilloso de la homeopatía
que le cambia a uno la práctica clínica de una manera absolutamente increíble. Porque como dice la doctora Alba, la aproximación a los pacientes se hace ya desde la individualidad. Y entonces en veterinaria es bien interesante porque empezamos a volvernos mucho más finos en lo que es la semiología. Cuando uno aprende homeopatía y entonces sabe que una úlcera necesita diferentes medicamentos dependiendo de qué fondo tiene, qué alrededor tiene, qué forma tiene, a qué huele la úlcera, qué resuma de una úlcera. Entonces, eso te afina la práctica clínica impresionante. O sea, haces un examen clínico muchísimo más fino y más detallado porque sabes que a la misma diarrea de parvovirus, hedionda, horrible y sanguinolenta y mucosa, no le corresponde el mismo medicamento si es un perro dulce querido o si es un perro tímido o si es un perro asustadizo o si es un perro un poquito más dictatorial y agresivo. Entonces te afina la clínica, se vuelve una clínica mucho más cercana al paciente, estamos en la búsqueda de síntomas mentales que nos caractericen y entonces uno se sienta y mira al gato y mira qué gato tiene al frente y qué perro tengo al frente y los síntomas patognomónicos de la enfermedad, por supuesto, son importantes y eso es el maletín del pregrado, pero estamos en la cacería de otros síntomas. Yo quiero contarles que definitivamente yo le digo a la gente siempre, y si quieren ahorita mostramos casos clínicos, pero es que hay muchas cosas que desde la medicina convencional se vuelven retos que uno patina, o sea, una insuficiencia renal en un gato, pues ahora hay algunas opciones extremadamente costosas que no sé qué tan prácticas sean en animales. Pero para los veterinarios homeópatas especialistas, bajar creatininas en gatos es papitas, es muy fácil, muy fácil. O sea, uno con el constitucional puede organizar divinamente un animal. Y no tengo un paciente, tengo muchos. Manejar dolor con homeopatía es tan fácil y tan bueno, especialmente en animales gerontes, que uno ya no puede poner un meloxicam porque es que el riñón está funcionando pésimo o son pacientes que ya son multisistémicos. Hipotiroidismo. Yo estuve en septiembre del año pasado presentando en un congreso mundial todos mis pacientes hipotiroides y mostrando la experiencia maravillosa que tenemos en hipotiroidismo. Bajar enzimas hepáticas, cambiarle la vida a muchos propietarios y cambiarle la vida a muchos pacientes, porque esa búsqueda del bienestar es tan importante en homeopatía. Entonces, finalmente, nos volvemos más cercanos a los propietarios. Y tengo que decir que cambió la práctica clínica también desde el punto de vista económico. El hecho de ser especialista, de manejar una medicina tan especializada, eh, yo he visto que los pacientes ponen un pie en ese tipo de medicinas y ya no se van, ¿sí? Llegan muchos pacientes sobremedicados con dueños que están aburridos de poner medicación y no ver resultados. Y cuando ponen un piecito y ven los resultados maravillosos que tenemos con homeopatía, pues ya no se van y nos recomiendan. O sea, aquí el voz a voz es impresionante. Entonces, sí, a mí finalmente creo que la homeopatía, y si me exigen dejar hablando, voy a hablar 3 horas porque es pasión absoluta. Me cambió no solamente la práctica clínica, sino la vida, de verdad. O sea, es llegar a una consulta en que los pacientes no son iguales y uno está buscando eso que individualiza al paciente. Entonces, nunca tienes pacientes iguales. Y ver la respuesta con este tipo de medicinas es absolutamente maravilloso, creo, Albita. No sé si en humanos nos pasa lo mismo, Sí, pero claro. en animales es una delicia. En humanos también porque uno comienza a comprender el proceso de enfermedad, cómo se va desarrollando, porque la enfermedad es una que va cambiando de sistema, ¿sí? Puede que de niños tengan otitis, después bronquiolitis, más adelante en la adolescencia gastritis, después, y es la misma enfermedad que se va profundizando.
en el organismo y va cambiando de sistema, ¿no? Entonces, es una maravilla. En cuanto a las enfermedades crónicas, es un excelente acercamiento. Y pues con las enfermedades agudas, ni qué decir, se Mm. maneja muy bien. Lo importante en la homeopatía es la individualización y el acercamiento al paciente desde un punto de vista totalmente distinto, donde ellos se responsabilizan un poco de todo, un poco o bastante, de su proceso de curación, comienzan a autoobservarse y a entender. Podemos quitar los obstáculos a la curación con muchísima más facilidad. eh, que en la medicina convencional. De modo que es súper importante eso y obvio, somos médicos, seguimos haciendo la consulta, gastamos más tiempo para hacer las consultas de primera vez, que si las hacemos muy asertivamente, los controles son facilísimos porque la cosa va mejorando. Entonces, sí, la consulta de primera vez es un poquito más larga, gastamos una hora en todo ese proceso de acercamiento con el paciente, pero pues los controles son mucho más sencillos. Y como les decía, el milagro es la semejanza, es utilizar medicamentos energéticos que no generan efectos adversos y que además estamos trabajando con las nanomedicinas. Además, eso es medicina basada en la evidencia desde el año de 1805, que Hahnemann estructuró sus protocolos de experimentación en personas. Entonces, nosotros conocemos que hay que curar en los pacientes, sabemos lo que hay de curativo en cada uno de los medicamentos, lo sabemos aplicar a las potencias y dosis adecuadas y quitamos los obstáculos a la curación, de modo que hacemos todo un tratamiento integral que nos permite acercarnos muy bien. Y si eso que les acabo de decir no es medicina basada en la evidencia, no sé qué es, porque es que esos medicamentos han sido experimentados en personas sanas y esos medicamentos en esas personas sanas generan síntomas, que son los mismos que el medicamento cura. Entonces tenemos una gran herramienta que se llama el repertorio, que es una base de datos donde están los síntomas posibles que puede tener un paciente con niveles de evidencia de curación en un grupo de experimentación, curación en varios, mejor dicho, con niveles de evidencia, uno, cuando un grupo de experimentación presenta los síntomas. Nivel de evidencia 2, cuando varios grupos de experimentación presentan los mismos síntomas. Y nivel de evidencia 3, curación. De modo que desde 1810 se trabaja con niveles de evidencia establecidos por Hahnemann para saber cuál es el medicamento más adecuado. Y tenemos porcentajes de satisfactoriedad en la selección del medicamento bastante importantes, los que nos permite ser más asertivos. Pues esa es como la comprensión teórica, científica de lo que hacemos, porque somos médicos y tenemos que conocer muy bien la patología como pues los médicos convencionales, pero trabajamos con medicamentos que ya han sido experimentados en personas. Entonces, y que hoy por hoy se llaman ensayos clínicos patogenésicos y hay protocolos a nivel mundial que se pueden hacer y de hecho se hacen en diferentes países. De modo que estamos avanzando constantemente y cuando Hahnemann comenzó en 1810, comenzó utilizando 29 medicamentos, después pasó a 54 y hoy tenemos 18.000 medicamentos de los cuales podemos echar mano. Imagínense individualizar entre tantos medicamentos para N números de individuos que existen en el planeta. Entonces, eso es la maravilla que nos fascina a los homeópatas, cómo lo manejamos. Pero a mí me gustaría, no sé qué opina Marcela, saber si ustedes tienen preguntas, porque pues esto es un cuento que les estamos echando, pero me imagino que ustedes querrán saber más y conocer más.
¿cierto? Yo quiero saber cuántos médicos y cuántos veterinarios hay. Ah, sí. ¿Quiénes son veterinarios y quiénes son médicos? Por ahí vi a la doctora María Garnica con un gato. Ese gato es, quita tú. Ya, buenas noches, ¿cómo está? Hola. Sí, señora, Sí, un es gatico que persa. ¿Y eres médica o médica veterinaria? Médica de humanos. Médica de médica. cuadrúpedos, de bípedos. Exactamente, sí, Médica, señora. Muy médica, médica. bien. ¿No te imaginas cómo reaccionan los gatos a la homeopatía? No, es una cosa impresionante, pero impresionante. Miren, les voy a mostrar. Voy a sacar, espérense en 2 segundos. ¿Dónde? Ay, Herbert, esto, toda la pantalla. Les voy a mostrar, no sé, ¿están viendo mi pantalla? Creo que sí. O sea, no voy a entrar Aquí en está bien. cosas así complicadas, pero sí quisiera motivarlos porque hay unos casitos clínicos. Miren, esta es una perra recogida, perdóname, yo quito acá, le pongo acá. Esto es un animalito recogido así en Tabio. Y después de homeopatía durante un año, pasando por varios procesos, incluido un piometra, eh, verrugas. Esta es la misma perra un año después, es solo tratamiento. Imagínate, había un saluki ahí guardadito. Mírenme esta belleza. Y aquí, por ejemplo, que les hablaba, bueno, esto es una diarrea con 24 horas de medicación con homeopatía. 24 días, 24 horas. O sea, en los agudos es una cosa impresionante. Estos son hernias discales agudas. Hernias discales agudas. Esta es Melisa. Esta la presentamos en un congreso con un neurólogo hace unos años. Bueno, esta es toda la conferencia que se dio con Melisa. Y esta es Melissa después. O sea, es que yo quisiera que los veterinarios me oyeran y vieran las cosas maravillosas que podemos hacer. Este Saiden, este es uno de los pacientes que les contaba que presenté en Turquía el año pasado, en septiembre. Este muchacho llegó con algunos problemas gástricos y hepáticos, que creo que están muy relacionados, por supuesto. Esto era la piel, la famosa colita de ratón. Lesiones que los veterinarios entendemos perfectamente que es de hipotiroidismo. Con solo homeopatía, este es el perfil tiroideo de este muchacho. Aquí ven una T4 en 1, una TSH en punto 99. Y este Saiden, después de homeopatía, o sea, piel ya organizada, y este es el examen después. Solo con homeopatía. Aquí no pasa un tirotaps ni una levotiroxina por ninguna parte. Este es un caso súper lindo que es de un dolor agudo en una perra muy joven. Mírenme esto tan horrible. Esto es manejado por WhatsApp, ¿no? Entonces es una perrita absolutamente divina, pero tiene unas lesiones de columna que de vez en cuando se sobreesfuerza, esto es lo que tengo. Mírenme la expresión y el dolor de columna, no se puede ni mover. Y esta es esta gorda con 24 horas de un medicamento maravilloso que amo con toda mi alma. Esto es, ahí vamos, ya nos levantamos, ya nos estamos empezando a sacudir. Y esta es con 2 días de homeopatía. 2 días de homeopatía, ya estamos perfectos. Esta es una famosa de esas parálisis de Tecker, que ya la tenían lista para cirugía. Esta se llama Vela, lista para cirugía. Y esta es Vela con por ahí una semana de medicación. Todavía hay descoordinación, por supuesto. Es una hernia discal. Y esta es Vela con una semana de medicación, con 2 semanas de medicación. El piso no ayuda, pero pues hubiera pasado por cuchillo necesariamente. Entonces, ya.
Ya les mostré lo chévere para que se animen. Hacemos cosas absolutamente divinas. Esto es realmente muy, muy satisfactorio. La homeopatía hace cosas buenísimas que a veces uno se sorprende y eso que yo llevo 30 años ejerciendo la medicina homeopática. Pero bueno, yo veo manitos levantadas. Me gustaría que vamos a ir dando la palabra. Veo al doctor Luis Eduardo Morales Navarro que me cuente si es médico, si es veterinario y la pregunta que tiene para nosotros. ¿Mm? Se desconectó. ¿Aló? No, ahí está, ¿Aló? ahí está, ahí está. Lo escuchamos, doctor Luis Eduardo. Sí, sí lo oíamos. Tienes tu micrófono cerrado. ¿Aló? Ahora, volviste a cerrarlo. Ahí. Ahí está perfecto. Cuéntenos. Bueno, yo soy homeópata unicista de Bucaramanga, eh, de humanos, Sí, hace ya un poco más de 20 años. Y entiendo que en la sala hay una buena proporción de colegas no homeópatas. Ujú. Eh, Les puedo contar que la homeopatía es la mejor opción de cualquier médico Bonito. sobre la tierra. Es una medicina bendita, sagrada, de resultados extraordinarios, de una altísima curabilidad, nada que ver con la medicina alopática, que es esencialmente una medicina paliativa. Eh, Además, es una medicina eh, sin efectos secundarios, sin letalidad, sin contraindicaciones, donde se hace un enfoque global, holístico, dicen los que saben, del paciente, abarcando, no importa la patología por la cual consulte, abarcando su esfera física, mental, emocional, energética. Es decir, es una visión totalizante y a su vez una visión singularizante del paciente. La homeopatía es la medicina de la totalidad y de la singularidad. Algún día entenderemos eso. Casos, muchísimos. Si los nombramos, no terminamos. Pero cosas lindas como, por ejemplo, ser capaces de curar una parálisis facial en 4 días. Casos lindos como ver curar un herpes zóster en una semana. Casos lindos como ver curar una... eh, ya les hablé de la parálisis facial, ¿no? Bueno. Y en este trajinar de la homeopatía, la colega que está exponiendo esta noche se va a morir de la risa o de la rabia, porque este homeópata, me imagino que como muchos, además ha atendido animalitos. Tengo en Bucaramanga 2 perritos, por coincidencia, ambos con síndrome convulsivo de larga data y de polifarmacia sin ningún resultado halagador. Uno de ellos es un perrito de un veterinario y No. Ay, los hemos sacado de manera brillante, satisfactoria y bendita. El uno al mes ya estaba sin medicamento alopático y asintomático totalmente, y el otro a los 2 meses ya estaba en la misma condición. Obvio, llevamos con el uno 6 meses y con el otro un año, no les hemos suspendido medicamento. Hemos continuado, a pesar de que están asintomáticos y que han cambiado totalmente su modo de vida, siguiendo las recomendaciones de los que saben, como por ejemplo Cámpora, continuamos dándole medicamento, a pesar de, su, de la resolución de su problema, del motivo de consulta. Eso era el comentario
quería participarles. Gracias, doctor. Hay una cosa que a mí me parece muy importante que hay que hacer énfasis y es que, o por lo menos es lo que yo veo en veterinaria, ¿sí? De alguna manera, en veterinaria por lo menos no sé cómo decir, se ha difundido mucho el uso de medicamentos homeopáticos complejos por personas que no tienen una especialización. Y yo sí creo que no tiene, el problema es que no tiene la misma eficacia que cuando se hace, obviamente, con un conocimiento profundo del manejo de los medicamentos. Y eso termina siendo un problema porque finalmente la gente termina diciendo que la homeopatía no funciona. Y resulta que no es que no funcione, sino que no está en las manos correctas, ¿sí? Ese es un tema que creo que todas las alternativas se enfrentan, porque pues es que uno se puede encontrar con un mal ortopedista y nadie va a decir es que la ortopedia no funciona. Pero aquí se pueden encontrar con gente que no está capacitada. Esto, lo que la doctora Alba y yo les mostramos es fruto de un estudio profundo de la homeopatía, de un entrenamiento profundo, de un estudio académico y riguroso. Y eso es lo que garantiza el éxito en la práctica clínica. Y creo que eso es súper importante de aclarar, ¿sí? Doctor Juan Molina, ¿cómo está? Lo escuchamos, doctor Juan, cuéntenos. Doctoras y todos los presentes, buenas noches, ¿me escuchan? Sí, señor. Bueno, yo soy médico veterinario. Ah, qué bueno. Ay, se nos fue la onda. No lo Dejémoslo es, que creo la, que estás mal de internet. No, no te muevas, me interesa mucho oírte. No te oímos, no te oímos. Voy a cerrar mi cámara a ver si. no, es banda del doctor Juan, esperemos que se comunique. No te oímos. No alcanzamos a ir. No sé si alguien más tiene preguntas, comentarios, cuéntenos por qué están aquí. Si están aquí es porque el bichito ya empezó a picar. Doctor Camila, Camilo. a ver, me encantaría que si pueden prender las cámaras, es que de verdad no es nada lindo hablar con alguien que uno no conoce. Si lo pueden prender, mejor. Gracias, Camilo. Muy bien, cuéntanos. Preguntar es, bueno, yo la parte de homeopatía más o menos lo he interaccionado es con el doctor Pedro Carvajal. Él es un médico veterinario de la Universidad de Pamplona. Y él utiliza es una homeopatía, pero los principios activos los trae de Houston. Y yo a veces le compro es a los laboratorios gel. ¿Hay alguna diferencia en laboratorio? ¿O Es enorme lo que tú estás haciendo a lo que nosotros enseñamos. Hay una diferencia abismal. Tú no estás haciendo homeopatía unicista. Y en términos de eficacia, es mucho más eficaz la homeopatía unicista, indudablemente. Actuamos, digámoslo, desde paradigmas diferentes. Pero la experiencia que hemos tenido con los estudiantes, por ejemplo, que vienen de utilizar homeopatía compleja y aprenden a utilizar homeopatía unicista, ellos se dan cuenta que hay una diferencia importante en la eficacia. Sí, es un ejercicio un poquito más profundo porque yo te cuento lo que yo veo. Yo veo que me llegan muchos pacientes con mucho dolor. Lo que yo veo es que no puedo decir el nombre comercial, pero es un medicamento que se utiliza para dolor y para todas las inflamaciones y eso le tiran, por lo menos a perros y gatos, que es lo que yo hago, meses de ese medicamento porque seguramente el animal no aguanta un corticoide más ni un AINES más. Eh, y posiblemente con un solo medicamento unicista, muchos de los pacientes que nos llegan vienen sobre medicados, además con este tema de que son inocuos porque es homeopatía y entonces son animales que me llegan con 80 medicamentos diferentes.
Yo pienso que es importante, yo no quiero desvalorizar el efecto que puede hacer la homeopatía compleja porque indudablemente funciona. Funciona igual que la homeopatía unicista en las manos correctas y entrenadas, por supuesto, como cualquier disciplina médica. El problema es que no se están usando así y por lo menos lo que yo veo en veterinaria no se están usando así. Veo que hay una falta de entrenamiento muy importante y que se convirtió casi que en una lección de vademecum, ¿sí? Y que de alguna manera llegan sobre medicados. No entiendo muy bien porque yo sé hacer homeopatía unicista y no entiendo muy bien qué le puede hacer a la energía vital. Muchas veces vienen con 4 o 5 medicamentos de estos complejos de no cualquier laboratorio. Em, y me pregunto qué puede hacer tantos medicamentos sobre la energía vital de un paciente. Y me llegan muchos, ¿sí? Obviamente, le tengo que decir que la medicación convencional o alopática, yo respeto profundamente, yo eso no lo muevo, pero la medicación compleja sí la quito, porque es que yo funciono o funcionamos desde la homeopatía unicista conociendo los síntomas de mi paciente, como decía la doctora Alba, conozco los síntomas de mi medicamento que deben ser semejantes. Yo pongo este medicamento en este paciente y espero a ver qué pasa. Tengo el control del paciente en términos de la reacción en cuanto a síntomas. Pero si son 80 medicamentos diferentes, no sabría qué hacer. Entonces, por eso, pues yo hago homeopatía unicista. Creo que sí, quienes hacen homeopatía compleja, sería muy interesante que hicieran la especialización en términos de realmente conocer la materia médica, porque se tiende a ser muy simplista en la materia médica, hay que conocerla a profundidad. Sí, entonces, por ejemplo, dicen sulfur, piel, pero es que sulfur es un medicamento con 12.000 síntomas, ¿sí? Y no solo piel. Entonces, digamos lo que yo sí creo que hay que profundizar como en cualquier disciplina médica. No sé qué opina la doctora Alba. Sí. Yo quiero también decirte algunas cositas, Camilo. Lo primero, que los medicamentos complejos son diluidos y dinamizados, pero unas potencias distintas. Si tú miras, hay decimales, altas y bajas, y las decimales bajas están por debajo del número de Avogadro. De modo que ese medicamento diluido y dinamizado no funciona bajo los principios homeopáticos, sino funcionan bajo los principios de la hormesis, que es que a estímulos de muy bajas dosis estimulan los procesos vitales y a dosis alta inhibe los procesos vitales. Entonces, esos complejos que tienen medicamentos diluidos y dinamizados y que por ser diluidos y dinamizados son dosis infinitesimales y se llaman homeopáticos, no funcionan como nosotros utilizamos la homeopatía, sino que funcionan por estímulos de acción primaria y acción secundaria fisiológica. Entonces, primera cosa, eso no se llama homeopatía, eso en el país se llama homotoxicología y está registrado con una marca registrada de un laboratorio. Pero hay otros laboratorios que hacen los complejos a su gusto, de acuerdo a una materia médica sindromática, no a la individualidad, y obviamente en un mismo frasco colocan de pronto un medicamento en dos potencias distintas o varios medicamentos para un síndrome clínico de utilidad. Pero eso es muy distinto a la que nosotros utilizamos. Entonces, este tipo de medicamentos funcionan desde el punto de vista de la hormesis y los nuestros, y del paradigma fisiopatológico, y los nuestros funcionan desde el paradigma médico vitalista, que es otra forma de ver el concepto de salud y enfermedad. Que funcionan, obviamente funcionan porque son medicamentos diluidos y dinamizados. Yo no te digo que no funcionen y seguramente tú habrás visto muy buenos casos clínicos con este médico que tú trabajas, pero no trabajas
individualmente en un paciente, sino sindromático, y el porcentaje de efectividad o de eficacia de la función del medicamento puede ser un poquito mayor del que cuando utilizas medicamentos convencionales. Es decir, no hay una medicina que sea una panacea y si no todos estaríamos en la cola para aprenderla, para curar el 100% de nuestros pacientes. Eso no existe ni en las terapéuticas y medicinas alternativas ni en la convencional. De hecho, vemos que muchos pacientes recaen y recaen en sus tratamientos o no se curan, sino simplemente paliamos a los pacientes. Y con este tipo de complejos, pues el porcentaje de paliación puede ser menor, pero no se compara con el porcentaje de paliación en el unicismo. De todas maneras, en el unicismo hay casos de incurabilidad, ¿sí? Eso sí es clarísimo. Como en todos los casos, ¿sí? Entonces, pues eso quería comentarte. Yo quisiera contar sobre ese tema de incurabilidad, especialmente, por ejemplo, en los animales gerontes. Yo no sé si en humanos es lo mismo. Digamos lo que uno definitivamente llega a un punto en que uno dice, no voy a curar, pero la homeopatía te permite paliar también dolor, esfera mental, o sea, de verdad que en los viejitos uno ve que uno no va a curar, yo no voy a devolver a un estado de salud óptimo, pero sí se puede dar mucho bienestar. Esta es una cosa que es súper chévere en la homeopatía. Bueno, y nos llegan los viejitos, ya medicados, y la doctora Alba tiene un dicho que a mí me encanta, y es que los homeópatas somos lo que vengólogo, lo que venga, ¿sí? Porque en homeopatía también, pues me imagino que en medicina humana también, pero en veterinaria nos convertimos en la última instancia. Los colegas son divinos y nos mandan lo que ya han paliado por todas partes y ya no pueden hacer nada más. Entonces dicen, bueno, mándesemelo a la doctora Marcela, a ver ella que nos puede ayudar. Yo digo, ¿por qué no me lo mandan desde el principio? No me lo manden ya. Pero somos lo que vengólogos, y entonces es tan chévere porque es que la clínica se afina de una manera, uno se tiene que volver tan observador y la clínica se afina también que le perdemos el miedo a todo. O sea, ya no nos da miedo nada, nada. O sea, creatininas de 4 en un gato, papitas, ya eso no da miedo, sí. Entonces, es un tema que de verdad la consulta se vuelve un ejercicio revituable. Tengo que decir que es muy revituable en veterinaria. Lo que les decía, o sea, definitivamente uno puede cobrar por tener un título de especialista, puede cobrar muy bien su consulta. Y también es un ejercicio que se vuelve muy interesante por ese tema de que ningún paciente es igual, por el lazo estrecho que se hace con los cuidadores, porque igual la consulta es muy larga. Hoy en día estamos hablando de familia multiespecie, ¿sí? Los animales se han vuelto muy importantes en las familias y es una familia multiespecie, entonces uno se vuelve muy cercano también con los cuidadores. El tema del ejercicio, por lo menos en veterinaria, yo creo que es muy cercano y muy agradable y muy cálido. No sé, Albita. Sí, uy, no, y en medicina hay casos que tienen criterio de incurabilidad, por lo menos en la consulta docente de la universidad se hace en el Instituto Luis G. Páez, ¿no? Y al instituto pues llegan casos clínicos de todo tipo, llegan fáciles y llegan difíciles, pero han llegado varias enfermedades huérfanas y ahí tenemos casos clínicos de pacientes con enfermedades huérfanas que mejoran muchísimo, siendo pacientes incurables, porque es que uno les advierte, yo tengo una pacientica con enfermedad de Pompe, pues uno le dice a la mamá, el criterio de incurabilidad es de incurabilidad, necesita la enzima, ¿sí? Pero esa niña pasó de no moverse a montar en bicicleta con un medicamento homeopático, obviamente con la enzima. Y
a querer bailar ballet. Pues yo le preguntaba, ¿tú qué quieres hacer? Yo quiero bailar ballet y montar en bicicleta, mientras que en el Instituto Roosevelt le daban silla de ruedas, le pusieron ortesis rígidas y le dijeron que no se podía mover. Yo le dije a la mamá, no, tú la tienes que mover. Si ella no se mueve, pues cada vez va teniendo más retracciones musculares porque hizo anticuerpos contra la enzima. Con la magia de que la mamá, además que sabiendo que, pues, que es una enfermedad incurable y que lo que le podemos dar es mejor calidad de vida, y ella vino porque tenía complicaciones respiratorias, que son una de las grandes complicaciones del POMPE, esas nunca más las volvió a tener en 2 años de tratamiento. Oh, sorpresa, está montando en bicicleta, pues es una niña de Pompe, y en su mente la mamá le inscribió en ballet y hace ballet. Obviamente se imaginarán que no se puede parar en puntas, pero ella hace lo que los niños hacen: nada, monta en bicicleta y hace ballet. Es decir, alcanzó los más altos fines de su existencia como niño, que es ser feliz, a pesar de la enfermedad de Pompe, cuando estaba en una silla de ruedas porque no se podía mover. Entonces, a pesar de que el caso es incurable y la doctora Gina tiene, que es pediatra, infinidad de casos, pues uno ofrece mejor calidad de vida a los pacientes, que yo creo que eso es la gran aspiración de nosotros los médicos, ¿no? Muy bien. Pero Hay unas preguntas en el chat. La doctora Silvia Dávila, que es veterinaria, está diciendo el número del doctor de Bucaramanga. Mire, doctora, el doctor de Bucaramanga es médico humano. Doctora Silvia, no señora, eso no se hace. Ni médicos humanos tratan animales, ni médicos veterinarios tratamos humanos. Yo te invito, ¿sabes a qué? A que pidas una consulta docente y la podemos hacer con el grupo de estudiantes de la especialización. Porque como tú eres veterinaria, puede ser virtual, o sea, tú tienes un examen clínico, seguramente tienes exámenes de tu perrito epiléptico, y te voy a decir que la epilepsia en veterinaria es el bocato di cardinale. Me encantan los epilépticos porque de verdad que tenemos un ejercicio muy lindo con animales epilépticos en homeopatía. Y después hay una pregunta para la doctora Alba que dice, ¿por qué especializarse en homeopatía si soy un médico buscando un nuevo horizonte en el ejercicio médico? precisamente por lo que dije al principio, de pronto la persona no estaba conectada de entrada. Nos ayuda, es la medicina, a pesar que es una medicina que se ejerce desde hace más de 200 años, es la medicina del futuro, porque con el medicamento homeopático tú puedes mejorar de generación en generación el fenómeno epigenético y esa carga de esa tendencia enfermante con el medicamento homeopático unicista, porque trabajas con nanopartículas y entonces estás haciendo curaciones suaves, rápidas y sostenidas en el tiempo, que permiten que la energía vital se autoecoorganice, y la sintomatología no solo se desaparece y se palia, sino que terminan curándose los pacientes de muchas cosas, y que nos permite desde la teoría de la complejidad ver un montón de cosas que desde ya no es la teoría unicausal ni multicausal, es desde la teoría de la complejidad que pueden suceder los procesos de enfermedad. Entonces vemos causas desde distintas áreas, y nos ayuda muchísimo con los pacientes y permite que los pacientes se hagan responsables de su proceso de salud, siendo más participativos. Y lo mejor para mí de la homeopatía, no sé qué dirá Marcela, en cuanto a medicina, es el mejoramiento de la calidad de la relación médico-paciente. Cuando uno permite a los pacientes que se expresen y que modalicen lo que sienten, eso es grandioso, eso es grandioso. ¿M? Entonces, Yo para mí les tengo sería eso. una razón mejor. Yo le tengo Bueno, una razón mejor. En el ejercicio que hemos hecho en la universidad, yo hago las entrevistas de los estudiantes para la entrada. Y yo te puedo decir que el 80% de los estudiantes médicos que quieren ingresar
quieren ingresar porque quieren mejorar su nivel de vida y están trabajando en una EPS súper atareados o han hecho alguna especialización en auditoría en salud o alguna cosa así y están buscando una opción para independizarse y mejorar sus ingresos, por supuesto. Y para la renovación del registro calificado hicimos un ejercicio que nos exige el Ministerio de Educación de ver qué están haciendo nuestros egresados. El 95% de los egresados reportan que son independientes. Entonces, lo que dice la doctora Alba tiene toda la razón, la práctica es divina, pero uno estudia ya, hace una especialización, que esta es una especialización médico-quirúrgica, ¿ok? Con el ánimo de mejorar. Y pues nuestros egresados hablan y dicen, somos independientes después de haber hecho la especialidad. Entonces creo que es bien interesante si estás buscando un nuevo horizonte. Después dice ahí, hola, soy médico veterinario, Juan Molina. Mi pregunta es referente a las diluciones. ¿Qué papel juegan en la terapéutica unicista y compleja? ¿Dilución es lo mismo que potencia? Bueno, en cuanto al tema de las potencias entre unicismo y complejo, en uno de los ejercicios que les mostré, pero no les mostré la repertorización de ese paciente, la ventaja grande que uno tiene, espérenme, yo les muestro, la ventaja grande que uno tiene con el unicismo es, espérenme, yo me voy a ese Si uno caso tiene una clínico. semejanza, la potencia es lo de menos. Pero doctor, dilución y potencias, pues claro, hay unas escalas de dilución, la escala decimal que se la inventó Herring y la escala centesimal y las 50 milesimales que las pensó Hahnemann, que son dos formas diferentes de partir la materia. Una es 1 en 10, la decimal, la centesimal 1 en 100 y la 50 milesimal 1 en 50.000. Entonces, esas son las escalas de partición de la materia y cada escala tiene diferentes potencias dependiendo las centesimales o decimales empiezan en 1, 2, 3, 4, 5, 6, 30, 10.000, 20.000, lo que sea. Y las 50 milesimales en Colombia las denominamos 0, 0,1, que no es 0, sino globulito 1, porque es la forma como Hahnemann las nombraba en su momento, pero a nivel internacional podemos decir también de 1 a n.000 números que quiera, Q, que sería 50 milesimal, o el número LM. 5LM sería nuestra 5LM o 6LM sería nuestra 06 o la 6Q. Entonces, la pregunta es, dilución no es, dilución es diluir precisamente. Y las potencias son diluidas y dinamizadas. Y la dinamización se puede hacer con sucusión, como dice Marcela, o en un mortero con un tiempo de espatulado determinado que más o menos es 1 hora. Entonces, son dinamodiluciones los medicamentos homeopáticos que se pueden potenciar, diluir en diferentes escalas, centesimal, 50 milesimal o decimal, y cada escala se potencia. Esa es como la respuesta. Listo. Pero yo te voy a dar la de las diluciones en cuanto al unicismo o al complejismo. Y es que los medicamentos complejos vienen en la misma potencia y son formulaciones comerciales con potencias que no se pueden subir. Esta es la evolución del paciente que les mostré de la hernia discal. ¿Sí? La perrita que estaba paralizada y que empezamos a darle el medicamento. Y uno evalúa con cada control la evaluación general del paciente y una evaluación hecha por el propietario. ¿Y qué pasa? O sea, arranca la mejoría y uno con una escala de Likert va perfectamente evaluando la mejoría, pero uno ve que va necesitando potencias cada vez más altas. Esa perrita terminó en una 10M, empezó con una 200 CH y pasó a 1000. En algún punto uno tiene que subir la potencia
porque se van agotando las potencias con el paciente. Eso no te lo permite la homeopatía compleja, ¿sí? O sea, si esto fuera con homeopatía compleja y fuera el famoso medicamento que empieza por T y termina por L, pues me había quedado ahí, ¿sí? Pero aquí el paciente fue pidiendo potencias más elevadas y finalmente esa perrita terminó con una 10M una vez a la, a la, a la semana. Entonces, digámoslo, es una forma de decirte que esas diluciones en unicismo te permiten jugar con los crónicos, porque los crónicos, sobre todo los viejitos, que son los que nos llegan mucho, necesitan que uno empiece a mover la potencia. Uno sintoniza el medicamento, yo le explico así a los pacientes, y después sintoniza la potencia. Y la vas sintonizando en la medida en que los síntomas del paciente te lo van pidiendo. ¿Listo? ¿Existe algún repertorio veterinario? Perdón, ¿existe algún repertorio veterinario? Porque en el humano de que hay muchos síntomas. Sí, por supuesto. Tenemos que siempre los que estudiamos homeopatía veterinaria nos basamos mucho en materias médicas humanas y materias médicas veterinarias. Ya existe un repertorio hecho por Richard Pitcairn, están en inglés. Es una aproximación hecha con mucho trabajo. El doctor Pitcairn trabajó por lo menos 25 años. Ya hay algunos repertorios veterinarios trabajados en Alemania y hay materias médicas. Yo tengo el honor enorme de estar traduciendo una materia médica homeopática veterinaria del francés al español, escrita por el que yo creo que es el homeópata veterinario más grande y divino que ha existido, que es el doctor Jacques Milliman, que murió el año pasado desafortunadamente, pero que desde la Asociación Internacional de Veterinarios Homeópatas estamos traduciendo al español, al húngaro, al japonés, al inglés. Es un libro bien interesante. Sí existen, ¿listo? El de Richard Pitcairn creo que está en inglés y lo puedes conseguir en Amazon. Yo lo tengo por aquí, que me lo regalaron en algún congreso. No lo uso mucho, la verdad, porque es un tanto pobre en síntomas, es muy simple. Pero materias médicas, sí hay varias materias médicas homeopáticas veterinarias. No sé si hay más preguntas. Otra de Juan, muchas gracias, pero entonces en términos prácticos, hablar de potencia y dilución se usa como sinónimo y esto tiene que ver con la esfera somática, emocional, psíquica a la que llega el medicamento según potencias bajas y altas respectivamente. Mire, en realidad no debería ser lo mismo, porque una cosa es diluir y otra cosa es diluir y dinamizar, que esas son las potencias, pero mucha gente lo utiliza como sinónimo. Es importante aclarar. Y lo otro es que todas las potencias actúan en todas las esferas. Las decimales actúan en la esfera mental, física, emocional, las centesimales también, las 50 milesimales también. Eso es un poquito un mito que usa uno para las físicas centesimales y para las mentales 50 milesimales o potencias altas. ¿Por qué digo que es un mito? Porque Hahnemann fue un súper estudioso, escribió más de 1000 artículos que se compilaron en un libro que se llama Escritos Menores, escribió 6 ediciones del órgano y escribió 2 ediciones del libro de las enfermedades crónicas y otras tantas de la materia médica pura. ¿Con eso qué estoy diciendo? Que él experimentaba, reexperimentaba, y en la última edición del órgano dijo, Dios mío, me descubrí el nuevo y maravilloso método de potenciar los medicamentos que me quita de encima toda la carga de al formular, tener que formular el medicamento homeopático, la potencia, un poco por encima del desequilibrio de la energía vital, porque no tenemos un aparato que se llame energía vitalómetro para saber
cuán es el porcentaje del desequilibrio de la energía vital del paciente, porque ese desequilibrio se expresa por los síntomas, que algunos sí se pueden medir en diferentes escalas que tenemos los médicos, otros son muy subjetivos. Entonces, su nuevo y maravilloso método es comenzar por la 50 milesimal, la potencia más baja, e ir subiéndola hasta que el paciente haga la grabación homeopática final y ahí se suspende y se cura. Eso es pues lo que manejamos nosotros todos los días, pero eso que estás escribiendo es un mito que proviene un poco de Kent, que nunca conoció la sexta edición del órgano, murió antes de que se publicara la sexta edición, que Melanie, la última esposa de Hahnemann, la guardó y después se vendió. Entonces, pues eso de utilizar de acuerdo a las esferas psíquicas y bajas y altas es un mito, mi querido doctor. Es Marce, cierto. Yo te voy a contar un poquito desde la experiencia en veterinaria. Yo utilizo con los gatos, ahí para la doctora María Garnica, con su gato, utilizo potencias LM, porque los gatos son súper sensibles a los medicamentos homeopáticos, y la doctora María Trever, que es la que más sabía de quinos en este país y que además era homeópata y que la amamos profundamente y la recordamos con el corazón, hablaba que también los caballos eran bastante sensibles al medicamento homeopático. La posología finalmente siempre depende del estado de salud del animal, de la debilidad, de la edad, de la especie. O sea, eso es un tema que se aprende. Eso no es un tema que te pueda dar aquí en 2 minutos la clave. Y hay una doctora, Stephanie Castro, que habla, que ha hecho más el tema de conservación. Mi doctora Stephanie, una forma de recuperar la práctica clínica es con la semiología homeopática. La semiología homeopática te obliga a hacer muy buena clínica, no te preocupes, ¿listo? Te va a obligar a ser muy observadora, o sea, a tocar y de verdad tocar tu paciente, y porque es que hay cosas que son claves, la temperatura adelante, atrás, hay medicamentos que te dan absolutamente todo. Y para el tema de conservación, quiero contarte que tenemos un módulo que se llama Agrohomeopatía, Bienestar Animal y Desarrollo Sostenible, que es un hit y que es muy importante porque hemos olvidado el papel que tiene ahora la agrohomeopatía en términos de producir alimentos inocuos. Hay ya un tema bien importante. Desde la Asociación Internacional de Veterinarios Homeópatas se han llevado delegados de homeopatía solicitados por ellos, preguntando qué estamos haciendo por el tema de resistencia a antibióticos, que es un tema que los veterinarios tenemos una responsabilidad enorme allí de producir alimentos libres de antibióticos. O sea, esas microdosis en las leches son las que tienen tantos problemas en medicina humana. Entonces, allí también hay un tema súper interesante. ¿Listo? imaginen ustedes el acercamiento a una planta de arándanos, por ejemplo, para formularlo en homeopatía unicista, que existe, o a unas zanahorias o a las lechugas, o sea, eso es No, una ya hay maravilla. cultivos enormes, viñedos en España manejados con medicamentos homeopáticos. Todo lo que ustedes ven que ahora son vinos, eso tiene agroecológicos, tiene otro nombre, se me escapa el nombre ahorita, que uno ve en las estanterías en Europa. Generalmente nosotros tuvimos invitados a conferencias de alimentación sostenible desde la homeopatía, gente manejando, no la matica de la casa, ¿sí? Eran hectáreas de viñedos manejados con la agrohomeopatía. Sí, ese tema de los agroecológicos es súper, y se pueden hacer medicamentos con microorganismos de alta montaña, doctora Stephanie, también. Así como se hace microbiota en humanos, se hace para recuperación de suelos y de pastos con microorganismos de alta montaña. Ya hay estudios muy juiciosos.
Bueno, ¿y cómo Doctor la Elkin zona? pregunta que si tenemos casos clínicos. Me siento mucho que hayas entrado tarde porque la doctora Alba expuso algunos casos clínicos súper interesantes y yo también. Y contarte que pues por lo menos en el área de medicina desde el principio enseñamos con casos clínicos. Yo por lo menos enseño con casos clínicos pues para que se vayan entrenando y obviamente tienen el área de clínica donde se hace una clínica juiciosa y pues Juiciosa, supervisada clínica. por el ministerio, ¿no? Por los dos ministerios. Nosotros tenemos escenarios de prácticas como si, pues como para cualquier especialidad médico-quirúrgica. Bueno, Bueno, no parece sé que no hay si tienen más, más preguntas porque vamos para largo. parece que no hay más preguntas. Bueno, En- súper, súper. Me encanta que se hayan interesado. Esto es Juan, una pasión. El doctor Mileman fue el que falleció el año pasado. El doctor Jack Milleman, que era el personaje más increíble del planeta. El planeta me permitió conocerlo y irlo a visitar a tu casa. Estoy muy feliz. Jack Milleman. Jack, como Jack en francés. Como Jacques Cousteau. Sí, Eso. con Divino. Q. Él murió el año pasado y es un ser absolutamente maravilloso. Bueno, yo Bueno, creo que pues muchas gracias por haber oído estas dos personajes que aman la homeopatía con todo su corazón. Ojalá les pique el bichito y se acerquen un poquito más para que conozcan este mundo tan maravilloso de la cura con los semejantes. Entonces quedan todos cordialmente invitados al próximo webinar a inscribirse en la especialización, a escribir en las especializaciones o en los diplomados que quieran para conocer y después profundizar más. Yo creo que pues Marcela también los invita de sí, corazón. como directora los invito. Tenemos un programa muy sólido, muy juicioso. Somos un programa a nivel mundial absolutamente reconocido. Y, y pues a compartir esta pasión enorme. Yo le digo a los veterinarios cuando hacemos conferencias que tengo una metáfora que digo, pásense del lado de la luz, como en Star Wars. Acá los esperamos del lado de la luz. Bueno, buenas noches para Muchas todos. gracias, feliz noche. Que estén Muchas muy gracias. bien. Un abrazo. Chao, chao. Chao, chao.